escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado. Qué alegría estar nuevamente con ustedes para que podamos compartir una nueva historia. La palabra de Dios dice que debemos entregar nuestra vida al Señor, confiar en Él y Él hará. La historia de hoy tiene un nombre muy bonito, muy agradable. Se llama Un corazón amistoso. ¿Recuerdan ustedes que Abraham y su esposa Sara tuvieron un hijo cuando ya estaban muy ancianos? Bueno, su hijo se llamaba Isaac, ¿cierto? Entonces, Isaac creció lejos de la familia, porque cuando Dios le pidió a Abraham que abandonara las tierras en las que vivía para ir a las que él le indicó, entonces la familia quedó atrás, lejos, a muchos kilómetros de distancia. Así que Isaac se crió acompañado de los sirvientes de Abraham y también de los hijos de los sirvientes. Con ellos jugaba y compartía. En ese tiempo, cuando uno quería comunicarse con los parientes que estaban lejos, no existía eso que nosotros tenemos hoy en día. No había teléfono, no teníamos el correo como para enviar cartas o mails, y en realidad no existía internet. Por lo tanto, la comunicación se hacía muy difícil. En ese tiempo, los mensajes viajaban gracias a que las personas mismas los llevaban de un lugar a otro. Habían personas o mensajeros que los llevaban a pie, caminando kilómetros y kilómetros para que la noticia o la información llegara a destino. También había otro tipo de mensajeros que eran aquellos que iban un poquito más veloz y viajaban a caballo o en camellos, porque en el desierto utilizan más los camellos, ¿cierto? Bueno, niños, ahora vamos a conocer la parte más importante de esta historia. Cierto día, llegó un mensajero desde tierras lejanas y venía a visitar a Abraham. Quería conversar con él porque le traía noticias de sus parientes desde tierras lejanas. Abraham lo atendió, lo recibió y por medio del mensajero pudo saber noticias de su hermano Nacor. Su hermano había tenido durante ese tiempo 12 hijos y ahora además tenía muchos nietos y nietas. Abraham se informó de todo lo que el mensajero le contó. Pasó el tiempo, pasaron los meses y resulta que ocurrió algo muy triste. Isaac creció y se convirtió en un joven muy amistoso y gentil, pero a la vez Sara, su mamá, envejecía cada vez más y llegó un momento en que Sara murió. Isaac estuvo muy triste, al igual que Abraham. Abraham pensó entonces, yo también estoy viejo. Isaac se va a quedar solo. Entonces necesito buscar una novia para mi hijo. Y en ese momento, él se acordó del mensajero que había venido a visitarlo y que le había contado de su hermano Nacor. Entonces dijo, voy a casar a mi hijo con una de mis sobrinas nietas. Para eso,
Y Abraham tuvo que poner por encima de las reglas sociales una regla divina. Entonces, niños, en ese tiempo, la regla social decía que los sirvientes solo se podían casar con sirvientes y que las personas ricas solo se podían casar con otras personas ricas y que tuviesen propiedades. Pero la regla divina, que era la que Abraham obedecía, decía que una persona que amase a Dios con todo su corazón solo debía casarse con otra persona que amase de igual manera a Dios. Abraham entonces llamó a uno de sus siervos, al que más confianza le tenía, y le hizo este encargo. Le dijo: Eliezer, tú vas a ir a la tierra de mis parientes y allá tú vas a buscar una novia apropiada para mi hijo Isaac. Entonces Eliezer obedientemente preparó el viaje, y ese viaje tenía que ser con camellos, niños. Había que viajar a través del desierto, por lo tanto, Eliezer preparó 10 camellos. Algunos de ellos fueron cargados con agua y comida, alimento para el viaje. Pero los restantes fueron cargados con muchos regalos para los parientes de Abraham y especialmente con regalos para aquella joven que aceptara casarse con Isaac. Eran regalos especiales para una novia. Lo que estaba haciendo Abraham en ese tiempo era hacer caso a los mandamientos de Dios. Él hizo prevalecer que fuera más importante la regla divina, casar a una persona que amaba a Dios con otra persona que amaba a Dios, no lo que la sociedad decía. Entonces, cada vez que nosotros hacemos caso a los mandamientos de Dios, estamos haciendo caso a una regla divina. Y cuando hacemos caso a las reglas que Dios nos da, todo lo que hagamos va a tener un resultado positivo. Todo va a resultar para bien. La señora Elena White dijo que Isaac era un joven muy gentil, muy amable y que también era muy dócil. Y eso quiere decir que él fácilmente obedecía a los mandamientos de Dios. En su corazón nunca hubo rebeldía ni inquietud, sino que Isaac era un joven que temía a Dios. No es que le tuviera susto a Dios, sino que temía, quería decir que le tenía mucho respeto a Dios y que llevaba guardado en el corazón todos los mandamientos del Señor. La lección de hoy trae un versículo muy importante. Es breve y lo podemos recordar. Lo vamos a leer de nuestra Biblia. Está en Proverbios capítulo 7, versículo 1. Y dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Repitámoslo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. Debemos tener un corazón amistoso y receptivo de todas las normas que nos entrega Dios. Así nuestro corazón vivirá en paz y tendrá una vida quieta, amable y muy dedicada a las cosas del Señor. Si queremos que el corazón esté lleno de paz y tranquilidad, tenemos que pedirle directamente a Dios que nos haga sentir esa paz. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Lo podemos lograr si estamos en estrecha relación con nuestro Señor. Hagámosle caso entonces a los mandamientos de Dios, así como lo hacía Abraham. Y ahora vamos a cerrar los ojitos y los voy a invitar a orar. Cerremos nuestros ojitos.
Buen Padre Celestial, qué bueno es saber que aquel que hace tu voluntad vive en paz. Ayúdanos a seguir tus reglas para ser personas tranquilas, de bien en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana porque esta historia continuará.